Algo que a mí me apasiona hablar es acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una gran diferencia en nuestras vidas. Y como ustedes se darán cuenta, el tema de esta noche es la personalidad y el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado activo desde el inicio de la creación. Así que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo estaba desordenado y vacío. Había un caos en el universo, porque fue precisamente el momento también de la caída del enemigo. Y el Espíritu Santo ha existido siempre. Esta manifestación del poder de Dios, este ministerio, lo vamos a entender en la medida que vayamos creciendo en la fe del Hijo de Dios. Se ha estado hablando acerca del Padre, de cómo el Padre amor nos ama de tal manera que nos sana, que nos cuida. No es un Dios castigador y un Dios ogro que esté a punto solamente de tirarnos con la vara, ¿verdad? Y luego Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Dios, nuestro Salvador, que vino a manifestarse en la tierra, se hizo carne como nosotros para revelarnos al Padre. Y el Espíritu Santo nos revela al Hijo, nos revela al Padre. Y yo creo que es importante que podamos entender sus funciones y cómo ese Dios todopoderoso se puede manifestar en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 2, verso 10 al 12 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. O sea, que el Espíritu nos da revelación, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amado Dios, tú nos estás explicando a través de tu palabra que los que estamos aquí ya no estamos con el Espíritu del mundo, o no deberíamos estar con el Espíritu del mundo, sino con el Espíritu de Dios. Sabemos que ese Espíritu ha existido siempre y que ya habita en aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Pero tú quieres llevarnos a una dimensión mayor, que conozcamos la personalidad de ese Espíritu Santo. Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, trino y uno. Pero cada uno en sus diferentes manifestaciones nos darán un mayor entendimiento del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Así es que revélanos, danos en esta noche espíritu de revelación que nos llene el conocimiento de Dios, para que podamos aprender y valorar y recibir más de la plenitud de Dios a través del conocimiento del Espíritu Santo. Aquí estamos, tus hijos, tus hijas, anhelantes de aprender más de ti. Y no solamente aprenderlo, sino poderlo vivir en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a la verdad completa. Cuando tengamos alguna duda acerca de alguna cosa, o leamos una escritura y no la entendamos, podemos decir: Espíritu Santo, explícamela, revélamela, muéstrame lo que me quieres decir, porque el advenimiento del Espíritu Santo es tan real y definitivo como la encarnación de Jesucristo. Yo creo que podemos creer que por una obra sobrenatural, de que el poder del Espíritu Santo estaba sobre María y concibió por obra del Espíritu de Dios. O sea, es algo que tenemos que tener revelación, porque en lo humano no podríamos entender. Entonces es real, el Espíritu Santo es real, está vivo y quiere moverse a través de tu vida. Quiere que tú entiendas y que tú tengas esa revelación clara de que ese Dios todopoderoso puede habitar dentro de nosotros. Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero podemos sentir su efecto. Cuando Jesús vino al mundo como hombre, estuvo viviendo en esta tierra, también formó parte de la historia, 33 años. Y cuando tenía esa edad, vino el Espíritu Santo sobre él y empezó su ministerio. Empezó a manifestarse su poder mientras estuvo sujeto a sus padres, estuvo aprendiendo, estuvo en contacto con Dios, porque nunca dejó de estar en contacto con su Padre. Pero hasta ese momento fue su manifestación pública, su ministerio.
Y muchas veces pasa algo semejante con nosotros. Podemos conocer a Jesús, tenerlo en nuestra vida, amarlo, amar las Escrituras, aprender de Él, pero no tendremos el poder del Espíritu, no podemos tener un ministerio bien definido mientras no tengamos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es importante. Entonces, cuando Jesús cumplió su ministerio aquí en la tierra, después de los 33 años, Él ascendió nuevamente al Padre. Ascendió al Padre y en el tiempo fijado, dice que 50 días después de su ascensión, o sea, lo que es el Pentecostés, Él subió al lado del Padre y desde entonces está al lado de Él, a su diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Y fue cuando dijo, no voy a dejar los huérfanos, voy a darles el otro Consolador. Él era uno de ellos, el Consolador. Dígame si Jesús no nos ha consolado, no nos ha enseñado. Y fue durante esta fiesta de Pentecostés que fue enviado el Espíritu Santo, y desde entonces se ha estado manifestando activamente en la tierra hasta la segunda venida de Cristo, la cual estamos esperando, y la cual vemos señales muy claras de que está próxima. No puedo decir será de 20, de 30, de 50 años, porque no se sabe ni el día ni la hora, pero va a entrar de repente. Así como sucedió en Pentecostés, precisamente, que vino de repente como un fuego, como un viento recio, y se posó sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces el ministerio de Jesús fue cumplido y continuará cumpliéndose a través de cada uno de nosotros. Fíjense, ahora estamos en nosotros, en esta tierra, para poder cumplir su ministerio de ir y hacer discípulos, de predicar el Evangelio a todas las naciones. Claro, cada quien les tocará en nuestra propia nación o nuestro propio estado, como en este caso a ustedes les corresponde predicar a Jesucristo en Monterrey, donde Dios les lleve. Pero eso lo necesitamos para tener ese denuedo, esa fuerza, ese poder, esa sabiduría para poder llevar las buenas nuevas a toda criatura. Entonces el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. De hecho, mora en nosotros desde que aceptamos a Jesús. Pero dice la palabra que Dios no da el Espíritu por medida. Es ilimitado. Por eso necesitamos una experiencia más que sea el Espíritu Santo morando en nosotros para que seamos un templo. Y con ello nos va a impartir más plenamente la naturaleza de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios habitó en el tabernáculo. Ustedes han visto cómo se construyó un tabernáculo donde se manifestaba, estaba como una columna de fuego, como nube, y estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto, y finalmente pues se establecía en el lugar donde el Espíritu Santo se paraba, ¿sí? Y después de eso se levantaron varios templos, el templo de Salomón que fue destruido, y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, templos vivientes, templos del Espíritu Santo. Y tenemos al otro ayudador y consolador que va a habitar con nosotros todos los días de la vida. ¿Saben que Él está con nosotros todo el tiempo? Probablemente nosotros no estamos todo el tiempo con Él, pero Él sí está con nosotros todo el tiempo. Entonces el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios mismo. Es santo. Su nombre lo dice, santo. Así como Dios es santo, el Espíritu Santo es puro y se manifiesta de esta manera. También es un Dios eterno. Él vive para siempre. Él es, será y fue. Es el mismo. No está limitado a tiempo ni espacio. Siempre habitará en la eternidad. Dice el libro de Eclesiastés que Él ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Y esa eternidad es a través de habitar en nuestro Dios, en nosotros mismos. También es omnipotente. Quiere decir que todo lo puede. Omnipotente, es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros todo es imposible, muchas cosas. Pero cuando tenemos no solamente a Jesús, sino el poder del Espíritu Santo, de veras que en su nombre haremos hazañas. En su nombre veremos cómo la manifestación del poder puede ser a través de nosotros. Y Dios quiere usarnos a cada uno. Por eso necesitamos estar activados en el Espíritu de Dios, ¿sí? Y también es omnipresente. Igual mismo que Dios Padre, que Jesús mismo, omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. No hay lugar en el cielo o en la tierra en que no pueda estar. Así es que si tú estás aquí y tienes alguna necesidad, alguna carga, alguna situación de una persona que está lejos, tú puedes orar y el Espíritu Santo estará actuando allá en aquel lugar también. Omnipresente.
Él está en todo lugar. Y es omnisciente, omnisciente, todo lo sabe, nada le es oculto. Todo lo escudriña, como leímos aquí, aún lo profundo de Dios. Imagínate que tú te pones a orar y a buscar a Dios y quieres tener una revelación acerca de algún asunto, de alguna palabra que no entiendes. Señor, muéstrame, escudriña lo más profundo de Dios y muéstramelo a mí. Es cuando vienen revelaciones de veras sobrenaturales que te impactan. ¿Cómo puede ser posible esto? Sobrenaturalmente. Ese es nuestro Dios. Nos muestra lo profundo de Dios. Dime si no va a conocer lo profundo de tu propio corazón. Por supuesto que sí. Nos maravilla que Dios es un Dios personal. Él nos conoce a cada uno de nosotros. No se comunica a control remoto, sino se comunica directamente a cada uno. Es parte de su personalidad, porque el Espíritu Santo es personal. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo cumple con múltiples funciones al morar en nosotros. Nos da revelación. Nos da revelación. ¿Cómo necesitamos tener revelación? En Juan capítulo 16, del 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿A quién se refiere? Tomará de Dios mismo, de Jesús mismo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Nos va a llevar a la verdad completa, no solamente acerca de Jesús, que vivió en la tierra con naturaleza humana, de Jesucristo glorificado a la derecha del Padre. Nos va a revelar las cosas del Padre y cómo Dios ha conquistado cuando Jesús mismo, a través de su muerte, conquistó el infierno, conquistó la muerte para darnos las riquezas de su gloria. ¿Te has imaginado cómo será la gloria de Dios? Quizás hemos visto imágenes y vemos esa grandeza, esa luminosidad, esa cosa maravillosa, pero eso nos lo va a mostrar aquí en la tierra, así siendo tan humanos como somos, tan incapaces de muchas cosas. Podemos meternos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios y sentirlo. Ese gran peso de gloria, ese cabot, es algo que pesa sobre nosotros, que no podemos más que postrarnos y estar horas ahí tirados, es recibiendo esa presencia de Dios cuando realmente tenemos una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no solamente nos da revelación, sino que también nos guía, nos va a guiar, nos va a enseñar el camino que debemos de seguir. No para hacer la voluntad de Dios, que es perfecta. Por supuesto que esta dirección no la capta el hombre natural. El hombre que no tiene a Dios, dice que las cosas que hacemos nosotros les parece locura. ¿Cómo podemos sentarnos una tarde, en lugar de estar en el fútbol o en alguna otra parte que pudiera ser más interesante en lo humano, aquí recibiendo una palabra que seguramente va a traer mayor bendición, porque es una palabra que nos lleva para vida eterna, es una palabra que nos edifica, que nos bendice, que nos va transportando de este mundo natural a un mundo sobrenatural. Así es que no depende tanto de nuestro conocimiento humano, de nuestra sabiduría, sino de una revelación que viene a través del Espíritu Santo de Dios para guiarnos. Dice ahí en Ezequiel 36, 27, sí, ¿verdad? Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Una palabra también que nos muestra el Señor está en Romanos capítulo 8, verso 14, donde nos dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que les comenté, ¿no? Que comenté con las chicas anoche, ¿no? De que nos hacemos oraciones tan tontas para decirle: Dios, toma control de mi vida.
esa oración no tiene sentido, porque Dios nunca va a tomar control de nuestra vida. Nunca. Porque nos dio libre albedrío, nos dio voluntad propia. Pero sí va a guiar nuestra vida. ¿Por qué no decirle, permíteme, Espíritu Santo, percibir tu guía en esta situación, en este asunto? Porque el único que toma control es el diablo. ¿Sí? Así es que no solamente nos da revelación, nos guía, sino que también nos da inspiración. Inspiración. Nos inspira. ¿Qué es una inspiración? Es una influencia divina o acción de una persona para recibir y comunicar la revelación que Dios nos da. Dios nos revela algo para que se comunique, ¿no? Cada vez que alguna persona se para a compartir la palabra, seguramente que ya tiene inspiración de parte de Dios para poderles compartir esa revelación que Dios da. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios nos enseña, en ocasiones inclusive, yo tengo amistades que han escrito unas palabras, unas como versos inspirados por Dios, porque el Espíritu Santo los inspira. En una ocasión hay un hermano que de veras es tan inspirado. Él ha compuesto muchísimos cantos de adoración, de alabanza. Todo lo que estamos cantando aquí, el Espíritu Santo se lo inspiró a alguien, dígame si no. Dice que él se dormía en la noche, oraba a Dios, y en la noche empezaba a sentir como una sensación de calor aquí en su vientre, y era que sabía que el Espíritu Santo quería decirle algo. Entonces se paraba, y entonces el Espíritu Santo le daba la letra de la alabanza y también la melodía. Y él se ponía a escribirlo en ese momento, y al día siguiente lo tocaba y era algo maravilloso porque era inspirado por el Espíritu de Dios. No era una composición intelectual, era algo inspirado. Entonces el Espíritu de Dios va a convertir en la persona más insegura que pueda haber, tímida, una persona que no tenía capacidades, que decían, ay, pues cómo esa persona va a lograr algo en la vida, en alguien seguro, en alguien fuerte, en alguien que pueda impactar la generación en la cual vive. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nos transforma, nos cambia la naturaleza débil, humana, insegura, ignorante, en un cristiano transformado y con poder para poder escribir, para poder hablar con palabras de fuego que puedan impactar a la gente y puedan transformar sus vidas. Como lo dijo Jeremías, ¿no? Dice que pondré palabras en nuestra boca por fuego y al pueblo por leña para recibir el mensaje de Dios. Ha habido muchas manifestaciones. Cuando me ha tocado ir a lugares así con otra cultura, pues uno no conoce la cultura de la gente. No sabes qué pueda llegar y cómo hablarles a gente que piensa, tiene miles de dioses y dices, bueno, ¿cómo hablarle del único Dios verdadero? Pero el Espíritu Santo, inspírame. ¿Qué debo decirles? ¿Cómo debo de hablarles para que llegue a su corazón? Y uno se queda sorprendido, porque uno no lo aprendió. Simplemente es algo que te llegó en el momento y que fue exactamente lo que se necesitaba para que esa persona tuviera una convicción de arrepentimiento y pudiera tener un cambio en su corazón. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Solamente Él. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver lo que dijo Jesús mismo en Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu, está escrito con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros tenemos un Espíritu. Tenemos Espíritu, alma y cuerpo. Ese Espíritu humano, con minúscula, se une al Espíritu Santo con mayúscula. Si ustedes en la mañana
acostumbran desayunar huevos revueltos. ¿Qué hacen? Quiebran el cascarón y sale la yema y la clara, ¿no? ¿Y qué hacen para hacer huevos revueltos? Lo baten y se amalgama. ¿Dónde quedó la yema? ¿Dónde quedó la clara? Se amalgaman. Es algo semejante que hace el Espíritu Santo con nosotros. Se une a nuestro espíritu humano y se amalgama para ser uno. ¿Dónde terminó mi espíritu? ¿Dónde empezó el Espíritu de Dios? Somos uno. Entonces ya pensamos como seres espirituales. Ya podemos entrar a esa dimensión sobrenatural y creer por milagros y por manifestaciones poderosas. No por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso es importante tener el Espíritu Santo. Dice que toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fue inspirada por el Espíritu, toda. Por supuesto, escrita por varios hombres que Dios inspiró, que el Espíritu inspiró. Dígame si en ese tiempo de peligro o en algún momento en que seamos confrontados, porque pudiera ser que fuéramos confrontados y tuviéramos que ir ante los tribunales por alguna causa, justa o injusta, o porque se nos enredó algo, ¿no? En esos tiempos de tanta inseguridad. Y decimos, bueno, ¿y qué voy a decir? No tengo aquí la Biblia, no estoy preparado. ¿Y cómo voy a defenderme? ¿Cómo voy a justificar mi situación, etcétera? No, dice que no tenemos que preocuparnos. Cuando uno va a países islámicos, uno no puede sacar la Biblia. Uno no puede tener un bosquejo. Uno no puede tener una escritura bíblica. Entonces depende uno absolutamente del Espíritu Santo de Dios. No se puede ni siquiera orar con alguien, ponerse de acuerdo para la situación que se está viviendo, porque es tan densa la opresión espiritual que te confunde, te enreda todos tus pensamientos, es una opresión que no puedes ni siquiera salir adelante. Entonces necesitas del Espíritu Santo para poder hablar o decir lo que el Espíritu mismo te inspire. Y lo dice aquí en Lucas capítulo 21, verso 15. Porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. De veras que es una dependencia absoluta del Espíritu de Dios. Cuando tuve la oportunidad de hacer este viaje allá por Medio Oriente, por todos esos lugares tan difíciles, me acuerdo que me decían, mañana te va a tocar compartir, ¿qué? No te puedo decir qué, ni a qué hora, ni nada, sino el momento que se pueda, tú subes y compartes lo que haya en tu corazón. Y me acuerdo muy bien que esa noche yo estuve con una situación fuerte en mi corazón, acordándome de personas que habían sido enemigas nuestros dentro del ministerio, que nos habían atacado de una manera, pero fuerte. Y entonces yo desperté y empecé a orar, claro, con Dios, no podía ni siquiera hacerlo en voz alta, ¿no? Orando a Dios, y Dios me puso en mi corazón que perdonara a mis enemigos. Y empecé a llorar, y dije, perdónalos, Dios. Ten misericordia, que no les pase nada. Porque cuando una persona te agrede o hace cosas injustas, es víctima pues, del enemigo, puede destruirlo, puede hacer algo. No tenemos que defendernos ni vengarnos nosotros, el Espíritu Santo Dios se encarga de tratar con esas personas. Pero yo empecé a sentir una compasión, dije, esa compasión solamente puede venir de arriba. Una compasión, un llanto por mis enemigos. Dije, una libertad para perdonarles y para sentir amor por ellos, que nos habían destruido, habían afectado muchísimo, de veras, serio. Bueno, al día siguiente me dicen, puedes compartir con personas, esposos y esposas de pastor, lo que Dios te ponga. Pues les hablé del perdón. Fue algo tan impresionante cuando empecé a hablar del perdón. Muy interesante, porque además no es fácil compartir en otro idioma. O sea, yo compartiendo en inglés con dos intérpretes, con un intérprete en Tamil y otro intérprete en Shingala. Ustedes pueden entender eso, tremendo, ¿no? Yo nunca me había pasado esa experiencia, dije yo, ¿qué tengo que hacer? Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
Nos ayuda en nuestra debilidad, de verdad. Entonces, pues te interrumpen para que captes la idea otra vez y sigas el hilo de lo que estás diciendo. Cuando dos personas están interrumpiendo y en otro idioma y con una opresión espiritual tremenda. Pues acabando de decir eso, yo no dije nada y las personas empezaron a pasar al frente a llorar, pero a gritos. Dejaron el piso bañado en lágrimas. Y entonces me dice el Espíritu de Dios, ahora ora por las necesidades que esas mujeres y sus hombres tienen. Y al estar orando, se levanta, iba yo a orar cuando se levanta una mano y le dice, quería hablar. Y ya cuando el intérprete empezó a hablar, dice, gracias por esas palabras que usted dio, porque hoy puede perdonar a mis enemigos. Y fíjense qué clase de enemigos, Dice, hoy puede perdonar a esos hombres que en forma, que todos ellos violaron a mi hija ante mi vista. Pude perdonarlos. Hoy pude perdonar, dice otro, pude perdonar a esos hombres que delante de mi vista mutilaron a mi esposo hasta que murió. A ese grado están pasando las cosas por ahí. Otro dice, hoy pude perdonar a los que quemaron mi casa y me dejaron absolutamente sin nada. Hoy pude perdonarlos. Entonces estaba el ambiente espiritual tan propicio para que el Espíritu Santo de Dios se moviera, porque había habido un quebrantamiento, había un perdón, había una libertad en el Espíritu. Y dije, bueno, pues si alguien tiene alguna necesidad, vamos a orar por sus necesidades. Y empezaron a decir, pues por problemas, y algunos ni siquiera dijeron nada, simplemente se movió el Espíritu Santo a través de palabra de ciencia y empezó a ministrar a la gente que tenía alguna necesidad. Al día siguiente, llegan a dar testimonio. Llega una mujer, dice, ayer, exactamente a la hora en que el Espíritu Santo estaba moviendo para traer sanidad y bendición a las familias representadas ahí, dice, yo llegué a mi casa, ella venía desde Bután, caminando, con peligro de su vida, de veras, casi es la iglesia subterránea lo que estábamos haciendo allí, ¿no? Porque si saben que son cristianos, los matan, como nos dimos cuenta que pasó con esas personas, ¿no? Entonces, dice, yo llegué a la casa y me di cuenta que no traía llaves para poder entrar. Y mi hijo estaba paralítico, sin poderse mover. Y era el único que estaba en casa. ¿Cómo puedo entrar? Y sin darme cuenta, toqué la puerta, pues iba conociendo mi sorpresa que mi hijo sale caminando a abrirme la puerta, totalmente sano. Eso muestra que Dios es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente, es todopoderoso. De veras que fue algo tan tremendo. Yo no sabía lo que Dios quería hacer. El Espíritu Santo nos inspira en el momento, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Necesitamos la inspiración del Espíritu Santo para todo. Si no, ya no podríamos llegar a las cosas escondidas de la palabra, porque mucha gente tiene conocimiento de la palabra, pero no tiene revelación de la palabra. Hasta se le hace aburrido leerla. Tengo que leerla, no entiendo todo esto. Pero qué tal si te dices, Espíritu Santo, revélame lo que quieres decirme. Te va a fascinar leer la palabra. Vas a disfrutar pasar ese tiempo con Dios, porque el Espíritu Santo está moviéndose. También es necesario que nuestra oración sea inspirada por el Espíritu Santo. Cuando la oración es inspirada, va a tener efecto, va a tener cumplimiento, porque en ocasiones oramos egoístamente. Señor, esta persona me hizo daño, destrúyela. No, el Espíritu Santo no va a hacer eso, Dios no va a hacer eso. Va a tratar con su corazón, a lo mejor va a tratar con mi propio orgullo. De muchas maneras, Dios va a hacer la obra por su Espíritu. Así es que tenemos que tener esa revelación de la palabra, eso que venga de arriba. También el Espíritu Santo nos alumbra, como sucedió a Pablo de Tarso en el camino a Damasco. Pablo pues era un fariseo de fariseos, un hombre muy preparado en las escrituras, pero no quería a los cristianos. Inclusive consiguió el voto para acabar con ellos. Pero ¿qué pasó? Que cuando iba por el camino, vino una luz del cielo y cayó
Dicen que del caballo, no sé si cayó del caballo o de donde estaba, pero cayó y quedó ciego. Ciego. Y tuvo que tener ese hombre tan altivo, tan orgulloso, porque puede haber orgullo espiritual también. Fue con alguien, un discípulo desconocido, Ananías, para que le pusiera las manos y pudiera ver. Pero ¿saben una cosa? No recibió nada más, volvió a recibir su vista física, sino recibió vista espiritual. Eso es la revelación. Todos necesitamos tener vista espiritual, que nos sea removido el velo de nuestro entendimiento, que nos sea quitada la ceguera espiritual, porque aún muchos cristianos viven con ceguera espiritual todavía. Entonces el Espíritu Santo nos alumbra para que podamos nosotros tener una libertad, nos quita la venda de los ojos. Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos aquí presentes pueden decir, yo antes estaba ciego espiritualmente y ahora ya empiezo a ver algo, ¿no? Y cada vez a ver más y más y más y más de lo que Dios quiere. El príncipe de este mundo ha cegado a los hombres para que no vean y se conviertan. Hagan de cuenta que les ha puesto una venda así, no física, sino en su mente. Es más, aún mucha gente que ha crecido dentro de la palabra de Dios tiene todavía una venda puestas, porque está tan metido en sus estructuras religiosas o denominacionales. ¿Saben que Dios no creó ninguna denominación cristiana? Solamente cristiana. Desde Antioquía todos los creyentes fueron llamados cristianos o seguidores de Cristo. Pero el mundo, las religiones, las tradiciones se han encargado de poner un velo en el entendimiento. Y por eso es que mucha gente no cree en el Espíritu Santo, no cree que exista. O cree que lo que vemos en la Biblia, que había señales, maravillas, milagros, manifestaciones de poder, sanidades milagrosas, fueron para aquel tiempo nada más. Y no, son para hoy. Y Dios te puede usar a ti, a cualquiera de nosotros, para manifestar esas señales y esas maravillas. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso el enemigo se ha encargado de poner ese velo en el entendimiento, estructuras mentales, para que no se reciba o no se acepte a la persona del Espíritu Santo. O sea, no, ya tengo a Jesús, ya tengo el Espíritu Santo. Efectivamente lo tiene, pero necesita la plenitud. También el Espíritu Santo nos va a convencer. Nos convence, nos da convicción. Juan capítulo 16, verso 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que tú tienes seres queridos a quienes les has hablado de Cristo, les has dicho que Dios puede sanar ese problema que tienen, pero difícilmente vas a convencerles tú. Puedes animarles, pero quien les va a convencer es el Espíritu Santo. Así que tú puedes orar, Espíritu Santo, dales convicción de arrepentimiento, dales convicción para que te crean en ti. Ese es el papel del Espíritu Santo, dar convicción en todo el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que si oramos, vamos a saber que Dios va a traer esa convicción a las personas para su conversión. Es más, muchas veces cuando tú tratas de insistirles y de decirles, mira, haz esto, lo otro, más se cierran, tampoco, ¿no? Y se rebelan, y a veces son cínicos, y no. Es más, cuando tú ves que una persona está cerrada, mejor no le sigas insistiendo porque va a pecar más. Va a estar más en contra de Dios. Va a ser más difícil que tenga una convicción de arrepentimiento. Pero ¿qué tal si tienes al Espíritu Santo? Y dices, Espíritu Santo, ahí te lo dejo. Dale convicción de arrepentimiento. Y entonces el hombre voluntariamente va a confesar su pecado y arrepentirse. De lo primero que tiene uno que arrepentirse es de haber estado en contra de la voluntad de Dios. Y lo que tiene que estar arrepentirse es de estar en contra del Espíritu Santo de Dios. Porque puede ser un buen cristiano, pero no tiene
el conocimiento completo, la verdad completa, porque no tiene el poder del Espíritu Santo. No solo lo hacen los incrédulos, sino también los cristianos. Por eso Dios quiere una iglesia pura y una iglesia en avivamiento, una iglesia que tenga revelación de la verdad completa. También nos enseña. Nehemías capítulo 9, verso 20. Y enviaste tu buen espíritu, ¿verdad que el Espíritu Santo es bueno? Buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. El maná que vamos recibiendo diariamente para nosotros es la palabra de Dios, y nos da, sacia nuestra sed. Sin su instrucción personal y sin supervisión, no podríamos nosotros tener el carácter de Cristo formado en nosotros. Por eso Jesús ha dado dones, ministerios. Y saben una cosa, solamente hay 5 ministerios. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Y él mismo se refiere a Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, mucha gente dice, yo estoy en el ministerio de alabanza. Error. Estoy en el servicio de alabanza. Estoy en el ministerio de... No, error. Estoy en el servicio, me estamos sirviendo a los niños. Estoy en el servicio de oración, ¿me entienden? Pero ahora todo se llama ministerio, el ministerio del aseo. Es el servicio del aseo, estoy sirviendo. Son servicios porque somos siervos, hemos de servir, pero el ministerio solamente hay 5. Si ustedes analizan la Biblia van a encontrar que no hay ningún otro ministerio. Aunque todos somos ministros de Cristo. ¿Me entienden? Somos ministros de Cristo. Cuando somos usados en la unción del Espíritu Santo. Están los 5 ministerios. Para ser enseñados por el Espíritu Santo debemos orar en el Espíritu continuamente. Ahí está algo muy especial. Orar en el Espíritu. Podemos orar en el Espíritu y podemos orar con el Espíritu. Orar con el Espíritu es orar en todas las diferentes formas de oración que puede haber. Como puede ser la oración de intercesión, la oración de petición, la oración de alabanza, la oración de guerra, etc. Pero orar en el Espíritu es orar inspirados por el Espíritu Santo de Dios en ese lenguaje espiritual que nos da. Romanos capítulo, vamos a ver qué es intercesor. Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto es algo muy importante, porque mucha gente no entiende lo que es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, como dice aquí, es con gemidos indecibles. Tú vas a estar orando sin entender lo que estás diciendo, porque estás orando en el Espíritu, o sea, tú mismo, tú estás moviendo todo lo que Dios te dio, lo natural, para que salga lo sobrenatural. Es un código secreto. Estamos orando en la perfecta voluntad. El enemigo no entiende lo que estamos orando cuando estamos orando en el Espíritu. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, podemos recibir esta posibilidad de orar de esta manera. Orar en la perfecta voluntad de Dios. Hace algunos años hicimos un viaje a Israel y fue un viaje muy interesante porque hicimos exactamente el recorrido del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por el desierto, pero no lo hicimos en 40 años nosotros, no. Lo hicimos en un camión que fueron nada más como unas 20 horas, no sé cuánto así. Entonces llegamos al Museo del Cairo. Es muy interesante visitar el Museo del Cairo, porque allí descubre uno muchas cosas, cómo embalsamaban a los faraones, cómo creían
en la reencarnación, muchos de ellos, cómo les sepultaban con todas sus cosas, joyas y todo. Es muy curioso cómo les pusieron semillas, por ejemplo, semillas de hace miles de años, y cuando alguien los desenterró, sembraron las semillas y dio fruto. Qué curioso. Y íbamos con unos guías. Estos guías son judíos. Ellos no creen en Jesús como Mesías, ni menos en el Espíritu Santo, por supuesto. Y curiosamente ellos empezaron, al entrar ahí, se siente una opresión porque pues, son cosas demoníacas. Allí surgió el ocultismo en Egipto. Pero nosotros íbamos en un plan de estudio y de tener la experiencia de lo que ha pasado con el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud, de la opresión para llegar a la libertad, a la tierra que mana leche y miel. Es muy interesante ese viaje, se los recomiendo, que algún día en la vida pudieran hacerlo. Nuestros guías, inmediatamente como una manera de protegerse, empezaron a recitar el Hadel, de Salmo 119 a Salmo 118, que son los cantos de la ascensión. Y empezaron ellos en voz alta a recitar todos esos salmos. Y nosotros, los cristianos bautizados en el Espíritu Santo, todo el tiempo estuvimos orando en lenguas, orando en el Espíritu. Esa era nuestra protección máxima. Cuando oramos en lenguas, estamos siendo protegidos. Vamos a suponer que ves un momento de peligro en el tráfico o algo y te pones a orar en el Espíritu. Viene un poder sobrenatural, una protección. Ellos oraron lo que sabían y se protegieron, y nosotros con el poder del Espíritu Santo. Ahora, algo maravilloso, cuando oramos en el Espíritu Santo, nuestra fe crece. Nuestra fe crece. Judas capítulo 1, verso 20. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cada vez que tú oras en el Espíritu Santo, tu fe se edifica, crece, crece. Entonces, en toda ocasión, con oración y súplica en el Espíritu vamos a estar orando. Esto es algo de veras maravilloso. Maravilloso. Ahorita que vemos el segundo tema, vamos a entender mejor lo que es el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando ahorita de las características de la personalidad del Espíritu Santo en sí, como la tercera persona de la Trinidad. Y cuando nosotros estamos orando en el Espíritu, como dice Apocalipsis, estamos levantando incienso en el tabernáculo que ardía ante la presencia de Dios. Es maravilloso. Tú puedes estar leyendo la Biblia y orando en el Espíritu al mismo tiempo, porque se usan dos canales. Se usa el canal intelectual, y a través de la vista estás leyendo, pero estás orando en el Espíritu. Eso es el Espíritu el que está siendo usado. Imagínense una persona que está estudiando medicina, que tiene que estudiar esos pequeños librotes, ¿no? Que tiene que memorizar fórmulas y todo eso. Se puede estar pasando horas leyendo, pero orando en el Espíritu al mismo tiempo. Está edificando su fe y está aprendiendo más y memorizando más, porque está bajo el poder del Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Lean la Biblia orando en el Espíritu. Se los recomiendo. Se puede. Pero su fe está creciendo, creciendo, edificándose ustedes mismos. El Espíritu Santo nos transforma. Si quieren, ahorita tenemos un tiempo para predicar. Nos transforma. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 17 y 18. Este es un verso hermoso, dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ustedes pueden estar en una iglesia a lo mejor muy grande, de muchos años de fundada, pero no sienten libertad, porque no tienen el Espíritu. Tu propia vida, cuando tengas el Espíritu en su plenitud, cuando seas bautizado, los que todavía no lo son, van a tener una mayor libertad para orar, para memorizar,
para ser inspirados, para tener revelación, para poder orar específicamente por las situaciones de la gente. Continuando leyendo, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿cómo dice aquí? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. Vamos a ser transformados. Las mismas personas, pero con una transformación interior. Porque el Espíritu Santo va a estar morando en nosotros. Entonces la palabra transformados o transfigurados, que es lo mismo, es sufrir una metamorfosis. O sea, un cambio de naturaleza como la mariposa. La mariposa se mete dentro de su capullo, ¿verdad? Y ahí está, hasta que llega el momento de que nace, empieza a desplegar sus alas y remonta alturas. Es algo semejante. La religión ha sido un capullo que nos ha tenido así apretados. Aún el conocimiento de la palabra, aún nuestra tradición religiosa, pero llega un momento en que ese capullo tiene que romperse para que surja la transformación, la transfiguración, la metamorfosis y seamos diferentes, seamos llenos del Espíritu Santo, transformados a la imagen de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo sobrenatural. Voy a leerles algunas escrituras que no están ahí. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Segunda de Corintios 4, 16 dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Quiere decir que pues esta cáscara se va gastando, se va arrugando, se va haciendo más bien, pero el interior se va renovando de día en día, se va renovando. Vamos a ser revestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen de la que nos creó, y nos vamos a ir renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que vernos diariamente en el espejo de la palabra, porque si te ves en el otro, imagínate que te levantas de repente con el almohadazo y los ojos todos papuchados y dices: ¿qué me pasó anoche? ¿Verdad? Pero si te ves en el espejo de la palabra, vas a irte renovando. Dices: quiero ser mejor, quiero tener una mejor imagen en Cristo. Nuestra imagen se va transformando, no deformando, no desgastando, sino creciendo. Es algo así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento en el alabastro. El alabastro era hecho de metal, de los espejos. Antes no había vidrio para hacer el espejo, entonces eran metales, y el metal pulido reflejaba la imagen de la persona. Entonces el alabastro que usaban los sacerdotes era hecho de los espejos de las mujeres, y ahí se lavaban con agua pura. Esa es otra figura del Espíritu Santo, el agua. Hay muchos emblemas del Espíritu Santo: agua, fuego, viento, vapor, rocío, paloma. Estaba platicando ayer a las chicas. Un día me invitaron con los jóvenes a compartir sobre el Espíritu Santo. Y entonces están hablando de los emblemas del Espíritu Santo. Y dije: el Espíritu Santo es como fuego. Y bueno, no se nos quemó en ese tiempo porque vivíamos una casa y se hubiera quemado. Pero les dije al líder de jóvenes, le dije: cuando yo hable y el Espíritu Santo está en la paloma, sueltas una paloma. Ahí la tenía ya, la paloma. Pero yo que la paloma estaba asustada, no sé, y la soltó y no voló. La idea era que volara, es la libertad del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué pasó? Se puso aquí, voló y se fue, y se quedó en mí. Y dije: y el Espíritu Santo se mueve, y yo empiezo a brincar, y nunca se fue allá. Después me quedé pensando, que dije: el Espíritu Santo es como una paloma. No es que sea una paloma, es como una paloma. Es un ave que no tiene vesícula biliar. Es una ave que es muy asustadiza. Entonces dije: en este momento va a volar, nada, se quedó aquí todo el tiempo. Entonces dije: bueno. Y toda la gente sorprendida, así, no, porque yo por más que me movía, no se movió la paloma.
Yo seguí compartiendo, ya no le hice caso a la ayuda visual. Me quedé con la paloma ahí y seguí compartiendo. Cuando terminé el mensaje sobre el Espíritu Santo y toda la gente empezó a ser bautizada en el Espíritu Santo, la paloma voló. Nosotros no podemos detener al Espíritu Santo. Nosotros no podemos obligar al Espíritu Santo a que haga lo que nosotros queremos. El Espíritu Santo es libre. Pero para mí fue una lección. Dije, gracias Señor, porque esto muestra que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Hagamos lo que hagamos. Sí puede ser contristado cuando pecamos. Puede ser frenado cuando no lo dejamos hacer. Pero el Espíritu Santo no está. Y quiere estar contigo hoy. Quiere que tú seas lleno del Espíritu, que tú seas bautizado, los que todavía no lo tienes, para que vean la maravilla, la plenitud. Esto es una transformación, es una evolución impresionante. Entramos a esa metamorfosis. El Espíritu Santo está activo. ¿Sabe una cosa? Nunca descansa. Siempre está obrando en nosotros hasta perfeccionarnos y llevarnos a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo santo, tú santo. Como que es muy difícil ser santo, ¿no? Donde llegó una persona allá a la iglesia y pues era religiosa. Yo no veo aquí ningún santo en las paredes, ¿no? Pues como que es una iglesia cristiana. Dije, por supuesto. Nada más que cuando termina la reunión, todos se van a su casa. ¿Sí me entiendes? Nosotros somos llamados a ser santos. Cuando tú te vayas a tu casa, tú te vas con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos santifica. Nos santifica. Es una obra soberana del Espíritu Santo. Pero no podrás realizar esa santificación sin tu voluntad y sin tu cooperación. Porque dice la palabra que podemos andar en el Espíritu o en las obras de la carne. Tú escoges. Si tú escoges andar en el Espíritu, vas a ser cada vez más santificado. Pero requiere tu voluntad y tu cooperación. El Espíritu Santo no te va a forzar nada. Nada, nunca. Pero somos ya escogidos y apartados para Él. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Fíjate que Dios te escogió desde el principio para salvación. Algunos se tardaron mucho en aceptar la salvación, pero ya te escogió el Señor desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha mandado su Espíritu Santo para habitar en nosotros, para transformarnos, para guiarnos, para revelarnos, para renovar nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que lleguemos a tener la mente de Cristo. Nos inspira nuestro hablar, nuestro caminar. Entonces dice, inspírame lo que debo de hacer. Es más para el área laboral. Inspírame en este proyecto. Para el área de consejería, inspírame. Y entonces viene el don de consejo, el don de inspiración, el don de sabiduría. Según lo que se vaya requiriendo, Dios nos lo va a dar por su Espíritu. Porque estamos viviendo en un mundo difícil. Todos tenemos limitaciones humanas y problemas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que la vida cristiana sea más posible, para que lleguemos a las metas de ser santos. Así que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea santificado conforme al Señor. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Darnos revelación, guiarnos, inspirarnos, alumbrar nuestro entendimiento, convencer, enseñar, interceder, transformarnos, santificarnos. Imagínense, voy a repetir. La función del Espíritu Santo, que en nosotros somos su templo vivo del Espíritu, es para darnos revelación, para darnos guía, para inspirarnos, para alumbrarnos, para convencernos, para enseñarnos, para interceder a través de nosotros, para transformarnos a la imagen de Jesucristo y para santificarnos por completo. ¿Valdrá la pena?
Depende de nosotros que Él fluya y su poder sea en nosotros para ser sus instrumentos y ser bendición a los demás. Porque lo más hermoso es que no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendecir a la gente que está en nuestro entorno, porque vamos a ser diferentes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna reclamación? Bueno, pues el Espíritu Santo está aquí. No sé si lo puedas sentir. Quizás no lo puedas ver, aunque muchas veces se perciben muchas manifestaciones de Él, o vemos sus señales y sus milagros. Vemos la acción del Espíritu Santo. Yo quisiera preguntar a las personas que ya lo tienen por un tiempo, díganme, ¿su vida ha cambiado? Sí. Y cualquiera lo puede recibir. Cualquiera que tiene a Jesús en su corazón lo puede recibir, porque Jesús es el que bautiza. Nadie en particular bautiza. Ni el hermano Job, ni la hermana Batianeño, la servidora. Es Jesús mismo el que bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a tener un receso y luego vamos a continuar con la segunda parte. Gracias, amado Dios, por haber enviado a Jesús. Gracias, Jesús, por haber enviado a tu Espíritu Santo. Porque esto nos ha constituido templos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Queremos ser sensibles y dóciles. Sabemos que tú estás dispuesto a bendecirnos, pero depende de que nosotros queramos ser bendecidos. Tú nunca vas a forzar nuestra voluntad, porque tú mismo nos la diste para que decidamos, para que busquemos lo que tú quieras que busquemos. Sabemos que tú quieres poner en cada uno el querer como el hacer de acuerdo a tu voluntad, pero muchas veces, a pesar de eso, la gente hace su voluntad. Queremos en esta hora pedir que tú nos vayas mostrando todo lo que tú eres. Sabemos que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu. Y ese amor va a ser cada vez más manifiesto, porque aprenderemos a amarnos más a nosotros mismos, amar a los demás y amarte a ti. Precioso Espíritu Santo, tú quieres ser nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro consolador. Te necesitamos. Aparte de todos los atributos que se han mencionado, hay muchas cosas más que tú haces en nuestra vida. Aquí estamos, hijos e hijas tuyos, esperando la manifestación de tu poder. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias.